Vamos a empezar analizando esa primera tendencia con Jaime Silos, que es subdirector de Forética, dirige el área de Transparencia, Buen Gobierno e Integridad, de la Dirección de Estudios también que realizamos desde Forética, y quería preguntarte en primer lugar por ese momento que estamos viviendo, ¿no? Dices en el informe, decimos en el informe del equipo de Forética, que es el momento de verdad para la sostenibilidad. ¿A qué te refieres? Muchas gracias, Germán. Bueno, pues efectivamente esta primera tendencia se denomina el momento de la verdad. La sostenibilidad se enfrenta a su primer invierno, ¿no? Y se enfrenta a su primer invierno precisamente porque esa permacrisis de la que nos hablabas ha venido erosionando la convicción de algunos agentes en torno a la sostenibilidad, ¿no? La sostenibilidad ha pasado de ser una agenda de pleno consenso a ser una agenda donde ese consenso se está fracturando, ¿no? ¿Y qué nos ha llevado a esto? Pues probablemente tres frentes principales, ¿no? Desde una perspectiva macroeconómica, bueno, pues tenemos una inflación persistente que está elevando las desigualdades y que hace pues, que el populismo pues, polarice cada vez más a la población. Desde la perspectiva de los mercados, 2022 ha sido un año nefasto y dentro de ese año malo, pues los activos sostenibles pues también han sido los que peor se han comportado, de manera que en un solo año pues han evaporado casi todo el beneficio de los últimos años, ¿no? Y eso hace que mucha gente se plantee, oye, ¿esto es el futuro? ¿No es el futuro? Desde un punto de vista geopolítico, la guerra de Ucrania presente nos trae la primera crisis de transición climática, donde esa crisis energética hace que nos preguntemos, oye, ¿realmente el futuro de la energía es como lo estamos concibiendo? ¿Estamos diseñando un sistema energético resiliente? Y luego el tercer frente es social y político, ¿no? Hablamos de greenwashing. Muchas compañías han pasado de 0 a 100, ¿no? Inmediatamente, ¿no? De no tener compromisos sociales o ambientales a utilizar en todos sus claims, bueno, pues que somos 100% sostenibles y renovables, ¿no? Y esto genera rechazo pues por parte del público. Y desde el punto de vista estrictamente político, bueno, pues como decíamos antes, lamentablemente estamos un poquito lejos de ese gran consenso que teníamos en el año 2015, ¿no? Pues cuando se adoptan los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Naciones Unidas, ¿no? O cuando se adopta el Acuerdo de París, porque lamentablemente, bueno, pues parece que la agenda de sostenibilidad se está polarizando y se está politizando, y eso desde luego es un reto. Lo que significa para los profesionales de la sostenibilidad es que este año vamos a tener que hacer un esfuerzo adicional por convencer al público de que precisamente la sostenibilidad es, si no el único, la mejor solución para los problemas que tenemos encima de la mesa. Y no fijándonos en la pincelada del año 2022 y cómo estamos, ¿no? en este momento, si miras un poquito más adelante los próximos 12 meses, sentís, ¿no? en el equipo que es una piedra en el camino, vamos a superar desde luego, la sostenibilidad sigue siendo parte fundamental de la agenda para este año. Desde luego es una piedra en el camino que vamos a superar, ¿no? Porque precisamente la solución a estos tres frentes que comentábamos al final pasa por la sostenibilidad. Si pensamos en términos económicos, la sostenibilidad es una gran oportunidad económica, ¿no? Nos dice McKinsey que el valor financiero generado a través de esta agenda de transición puede suponer unos 12 billones de dólares, algo así como 10 veces el PIB de España. Cuando vemos a los mercados nos damos cuenta de que los inversores no han abandonado los aspectos ESG, de hecho siguen valorando con unas primas muy generosas los activos sostenibles. Por ejemplo, una compañía alineada con los Objetivos de París cotiza con un 22% de prima con respecto a una compañía que no lo está, ¿no? Y desde el punto de vista del flujo de inversiones hemos visto como, a pesar de que el año 2022, como decíamos antes, ha sido malo para los activos sostenibles, aún así han seguido captando financiación. Y esto es distinto porque los fondos generalistas han perdido financiación, han perdido flujos, mientras que los activos sostenibles sí que han seguido captando flujos. Desde la perspectiva geopolítica, ¿no? Creemos que esta coyuntura precisamente lo que justifica es una revolución circular, ¿no? Una revolución circular que reduzca nuestra dependencia de materiales de países que son potencialmente hostiles, ¿no? Y uno de esos recursos precisamente es la energía, que yo creo que es un caso especial que permite a España pues, tener un desarrollo muy importante, una oportunidad económica muy importante, ¿no? Nos dice Goldman Sachs, por ejemplo, que España puede llegar a ser el productor de menor coste de hidrógeno verde de Europa. Podemos llegar a producir el hidrógeno un 50% más barato que Alemania. Podemos producir ese kilo de hidrógeno entre un 10 y un 20% más barato que Francia. Por lo tanto,
oportunidad económica para España y oportunidad geopolítica para Europa para reducir esa dependencia del exterior. Y por último, desde el punto de vista político, ¿no? Hablábamos de que había una polarización. Nada hace pensar que esa polarización se vaya a reducir, pero sí que es cierto que independientemente, cuando analizas, ¿no?, los extremos del arco político, ves que los dos extremos un poco apelan a ayudar al que se ha quedado atrás, con definiciones distintas, con fórmulas distintas, pero desde luego la empresa está en medio y va a tener que equilibrar pues tanto una visión paternalista por un lado como una visión intervencionista por otro, ¿no? En todo caso, la sostenibilidad sí que ha supuesto un revulsivo y en estos momentos la empresa es la única institución que aprueba en confianza por parte de los ciudadanos, ¿no? Sí, lo estamos viendo en España, en Europa, en todo el mundo, ¿no? Ese avance y desde luego ese mensaje que lanza el equipo de Forética a todos los socios, a todas las empresas de este año. No paralizarnos por la permacrisis, todo lo contrario, es el momento de acelerar la acción en materia de sostenibilidad. La segunda tendencia que veremos también en el informe, que liberaremos enseguida después de la sesión, habla de, bueno, si nos pudiéramos meter en la mente del CEO, ¿no?, de los hombres y mujeres que en este momento tienen las máximas responsabilidades en las compañías. ¿Qué identificáis que les preocupa y si ocupa la sostenibilidad, desde luego, un espacio ahí este año diferencial? Pues bueno, la segunda tendencia se titula, pensando en los CEOs, ¿no?, el paso del buy-in al deep within, ¿no?, el paso de comprar el argumento a profundizarlo mucho más en la toma de decisiones, ¿no? Yo creo que durante estos últimos años los CEOs y los consejos de administración han vivido un idilio romántico, ¿no?, con la sostenibilidad, también entre otras cosas porque esa permacrisis ha facilitado, ¿no?, pues la crisis de Ucrania, el coronavirus, han facilitado precisamente que los CEOs tengan una visión mucho más activa, ¿no?, en torno a los compromisos sociales de las empresas. Ahora cambiamos de tercio y creemos que vamos a ir a una etapa quizá menos apasionada, pero igual que ocurre en el amor, bueno, pues más profunda y más duradera, ¿no? Y es precisamente esa integración en la toma de decisiones. Creemos que este año los CEOs van a girar un poquito más, a prestar más atención a los aspectos estrictamente financieros, y de lo que se trata es de ver qué puede aportar los aspectos ESG a la mejora de sus atributos. Concretamente, pensamos que hay 5 temas que van a ocupar la mente del CEO. En primer lugar, una más que posible recesión, ¿no? Lógicamente, la recesión no es ni buena para la economía y mucho menos para cualquier empresa. Un segundo tema de preocupación vinculado con ese coste de la vida, con esa inflación, bueno, pues vemos cómo la economía de productos, de muchos productos y servicios, pues se rompe, ¿no?, y se destruye demanda, con lo cual, ¿cómo vamos a redefinir esa oferta comercial en las empresas, ¿no? Un tercer bloque también tiene que ver con una doble crisis, ¿no? En este caso una doble crisis de talento. Ya teníamos una crisis de talento porque el 80% de las empresas en España, por ejemplo, nos decía que no encontraban el talento que necesitaban, y esta crisis de talento se agrava precisamente porque, como consecuencia del enfriamiento económico, muchos procesos de selección se están paralizando e incluso esperamos que haya reestructuraciones empresariales, ¿no? Con lo cual esa crisis de talento nuevamente se agrava. Un cuarto elemento son las cadenas de suministro, ¿no? Las cadenas de suministro son probablemente el mayor riesgo que tienen muchas industrias de cara a su operativa. Y ya no solamente estamos hablando a nivel operacional, ¿no?, de tener aprovisionamientos, de que haya cuellos de botella, sino también hablamos de geopolítica y sobre todo de cómo los aspectos ESG, a la luz de una nueva generación de regulación en materia de debida diligencia, se empieza a convertir en un problema de cumplimiento. Y un quinto y último elemento es la agenda net cero, ¿no? La agenda net cero en la cual muchas compañías se han comprometido con esa descarbonización, y esa descarbonización pasa por volúmenes importantes de inversión, en un contexto en el cual están subiendo los tipos de interés, el coste del capital sube y es muy difícil implementar esas inversiones, ¿no? Con lo cual, esos son 5 temas que van a tener muy ocupados a los CEOs, ¿no? Sí, desde luego en las conversaciones que hemos tenido, además en el marco del Consejo Empresarial Español para el Desarrollo Sostenible, ¿no?, 50 presidentes y consejeros delegados, como decía, hombres y mujeres que están liderando la conversación, sostenibilidad y la acción en sus organizaciones, nos comentan, ¿no?, ese paso al porqué, del por qué al cómo, ¿no? Esa es la preocupación probablemente en este momento, y en ese cómo, para terminar esta segunda tendencia, Jaime, estáis viendo cómo se pueden apoyar los consejos en los factores precisamente ESG para transformar en positivo su negocio, ¿no? O sea, tiene esa vinculación que están encontrando de una forma decisiva en los últimos 2 o 3 años.
Pues desde luego yo creo que los aspectos ESG van a ser no la única, pero sí una de las soluciones a esas 5 preocupaciones que tienen los consejos y los CEOs en estos momentos, ¿no? Cuando hablábamos de recesión, bueno, pues siempre que hay una crisis económica es una gran oportunidad para reposicionar un negocio para el siguiente ciclo. Y cuando miramos a ese largo plazo, los aspectos sociales o ambientales son de primera magnitud, ¿no? Cuando pensamos en los costes de la vida, vamos a ver 2 cosas. Vamos a ver esa revolución circular de la que hablábamos antes, que lo que viene es a aliviar la tensión en los precios de las materias primas, pero por otro lado, pues un mayor impulso a lo que es la economía de producto. Vamos a ver unas ofertas mucho más trabajadas en torno a la asequibilidad presente para no dejar atrás al cliente. Si pensamos en la doble crisis del talento, 2 ingredientes, ¿no? Uno es propósito, ¿no? Propósito para atraer y retener a ese talento, especialmente el talento joven, que es muy sensible, mucho más sensible a los aspectos sociales o ambientales, y también impacto, ¿no? Impacto positivo en la sociedad, precisamente para amortiguar, bueno, pues las consecuencias negativas que a veces se producen en las reestructuraciones. Hablamos de cadena de suministro y las cadenas de suministro están en plena redefinición estratégica, ¿no? Y vamos a ver cómo una de las piezas fundamentales de esa redefinición de las cadenas de suministro, además de la eficiencia, va a estar la seguridad, la resiliencia y la sostenibilidad. Y por último está el net cero, del que hablábamos antes, ¿no? El net cero, si necesitamos inversión, tendremos que conectarlos más con los mercados y eso pasa por el reporte. Un buen reporte de los impactos ESG es en lo que vamos a trabajar. Por lo tanto, ESG va a ser un gran aliado del CEO en este 2023.